¿Y cuál es la hipótesis con la que iniciaste esta investigación sobre Atequiza, la normal rural? Ajá. A mí lo que me interesó fue cómo es que estos estudiantes normalistas se constituyen como un sujeto político. Y en este caso como un sujeto político opositor al Estado. Porque las normales rurales nacen de la mano de un Estado en formación, que es el Estado después de la Revolución Armada. Nacen como parte del proyecto revolucionario educativo, ¿no? Incluso, bueno, ya se instaura como el proyecto socialista un poco después, pero pues les cae muy bien, ¿no? O sea, embonan muy bien. Pero, y en el 35, con Lázaro Cárdenas, se crea la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, la FEXA. Y en el 40, cuando Ávila Camacho da un giro al proyecto, pues, ¿qué será? Bueno, sí, al proyecto de nación, y nos montamos en el tren de la industrialización. Ahí los normalistas rurales y muchos otros maestros, digamos, pero en este caso los normalistas rurales no se suben a ese tren. Y continúan con su ideología marxista-leninista, hay que decirlo, ellos se declaran desde un principio y lo siguen haciendo. Eso también me llamó mucho la atención, dije, bueno, ¿y ahora qué es ser marxista-leninista en este momento? Pero ellos no se suben al tren de la industrialización ni de la urbanización y mantienen esa ideología. Entonces, desde ese momento se convierten en opositores al Estado. Y desde entonces, desde el 45, 40, que son las primeras huelgas, continúan las mismas demandas, que mejores condiciones, mejor beca, ¿no? Claro. Pero aquí lo interesante y lo que yo digo, bueno, una de las cosas que he descubierto es que no descubierto, porque ya han hecho muchos estudios antes de muchas otras normales, de Atequiza no. Uh-huh. Es un movimiento para mí como en doble hélice, el de los normalistas rurales, como una doble hélice que los impulsa. Por un lado, sus demandas locales, siempre, los colchones que están jodidos, el PRE, que es la partida de recreación educativa, que les dan una lanita para sus cosas, que lo gastan en materiales, en las mujeres pues en Cotex, o sea, ¿no? Y la comida, o sea, sus demandas, digamos, locales, uh-huh. siempre, en unos momentos más, en otros menos, en unas normales más, en otras menos, pero siempre van acompañadas y se ligan de alguna manera a movimientos más amplios, uh-huh. regionales, que tienen que ver, ya sea campesinos, obreros, ¿no? Entonces, para mí es como una doble hélice, ¿no? Uh-huh. O sea, lo local, sus normales, o solidaridad con otras normales, y demandas, digamos, alrededor, ¿no? Por ejemplo, en el 2 de octubre, en el 68, yo no sabía, he aprendido mucho, los normalistas rurales estaban en el Consejo Nacional de Huelga y jugaron un papel súper importante en el 68. Y de hecho se vino una represión muy fuerte. Se cerraron 16 normales después del 68 y se vino una represión muy fuerte. Siempre he estado en la postura del gobierno federal cerrar estos espacios, ¿no? Siempre está, el estigma siempre ha estado. Constantemente. Hay amenazas de cierre, yo he detectado varias. Ahí con Díaz Ordaz fueron 16 normales. Y lo que hicieron fue una jugada muy... Por ejemplo, Atequiza primero estuvo en Tecomán, digamos lo que es como el antecedente, uh-huh. y en el Camichín. Luego pasó a Tuzcueca. Y en Tuzcueca ahí hay una como confusión porque dicen que la normal de Tuzcueca se pasó a Atequiza, pero los de Tuzcueca se quedaron muy enojados, han sido, ¿no? Entonces, hostigados y perseguidos. Atequiza también tiene en su historial persecuciones de policía federal, detenciones. Muchísimo. Atequiza tiene, es que mira, como todos los movimientos sociales hay como picos y bajan, ¿no? Picos y bajan. Tú ves que todas las normales han tenido sus momentos de... Por ejemplo, Atequiza, yo entrevisté a uno de los egresados, estuvo ahí cuando la sede de la Federación de Estudiantes Campesinos, uh-huh. rola, ¿no? Entonces,
Haz de cuenta, un año es en Tiripetío, otro año es en Atequiza, otro año es en Cañada Honda, otro. Entonces, por ejemplo, este cuate cuenta que cuando él estuvo ahí, la sede de la FEXM estaba en Atequiza. Entonces Atequiza era súper combativo. Y hubo un tiempo, más o menos a finales de los 70s y los principios de los 80s, en que cada año empezó a bajar la matrícula, empezaron a aceptar menos estudiantes. Y entonces había el movimiento de rechazados. Cada año había un movimiento de rechazados. Y hubo años en que había 3,000 estudiantes protestando afuera de... Yo lo que digo es cómo es este proceso de constitución del sujeto político. Entonces ha sido bien interesante como yo digo, bueno, hay varias condiciones. Ya ves que tienes que estructurar las cosas para que quede como una hipótesis redactada. Entonces es algo así como, ¿qué condiciones permiten que los estudiantes normalistas, algo así, porque continúen militando políticamente aún después de egresados, ¿no? Entonces es un poco lo que yo digo. Luego me encontré con una teoría que ya no pude meter, que se llama resonancia biográficas históricas de los activistas. Entonces es como yo digo, bueno, las condiciones son desde el contexto de origen, ¿no? Porque en primer lugar, para entrar a una normal rural, y más en esa época, tenías que ser hijo de campesinos o proletarios, ¿no? Entonces, el contexto de origen, eso es como una primera condición, ¿no? De claro. Dónde vienen. Y luego, casi todos los egresados, por ejemplo, trabajaron desde chiquitos. Era un campo, ese campo era el campo de la Revolución Verde, Jadel, un campo en donde lo que rifaba era la urbanización, la industrialización, y entonces el campo se quedó relegado y se quedó olvidado, ¿no? Entonces, estos chavos vienen de ese campo, y entonces, bueno, ese contexto. Luego, entran a una normal rural en donde efectivamente la característica de estos normales es que, además de la formación integral que recibían antes más, ¿no? Porque les enseñaban, además de super matemáticas 1, super matemáticas 2, bla, 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 talleres ya sea de electricidad, de cocina, de carpintería, de Y además de eso, ellos siempre han tenido su formación política, ¿no? Círculos de estudio, de entrada, pues que las huelgas, que esto, que vámonos, que no, la mayoría cuentan que desde que entraron, ¿no? Entonces cuando entran, es como cómo se van, ni siquiera sumando, sino enlazando experiencias, ¿no? Claro. Las que ya traían de vida, de antes, de su origen, y cómo les checa, pues todas estas teorías que, aunque sean de panfleto, de combate a la desigualdad, la pobreza. Sí, porque pues leen a Marta Harne, que era, ¿no?, mucho panfleto. Pero como decía un biógrafo de Lucio Cabañas, es mejor, no es que sea mejor que nada, eso ya les da herramientas, ¿no?, para tener una lectura crítica de la realidad, y les checa perfecto con lo que traen. Me tocó de los 10 que entrevisté, los únicos que no se involucraron en política son 3, 2 mujeres, 2 hermanas, que no entraron por necesidad económica a la normal. Y ellas, por ejemplo, pues económicamente bien, no se involucraron en la política. Y sin embargo, se sienten orgullosas de haber estudiado en una normal rural y de haber tenido acceso a, ¿no? Por ejemplo, te dicen, pero nosotros no nos dejamos, ¿no? Que son cosas que de todos modos se va quedando. Queda un aprendizaje forma adquirido. Ajá. Y luego, algo que, o sea, entonces hice todo ese recorrido, ¿no? Pues la normal, toda su vida de maestros rurales, ¿no? Si militaban o no. Y por ejemplo, una conclusión a la que llegué padrísima, que es que yo me había como limitado aunque suene feo, a la militancia formal, ¿no? Nunca en un partido, porque estos cuates jamás se meten en un partido, pero digamos en una organización, así. Y luego llegué a la conclusión que, por ejemplo, esos aprendizajes, otra manera de hacer política, también puede ser en el aula, ¿no? Con digamos, una manera crítica de enseñar. Claro. ¿No? O, por ejemplo, la maestra de Mezcala, que es
que maravillosa, María Elena, ella se involucró mucho en su barrio, ¿no? En hacer trabajo en su barrio. Pero lo que yo sí te puedo decir es que la normal rural, haber estudiado en una normal rural, deja una huella que no deja el haber estudiado en otra normal. Entonces yo una de las reflexiones es, pues, ¿qué más revolucionario que eso puede haber? Claro. Que defender el campo, ¿no? O sea, un cuate que te dice, generalmente es al revés, ¿no? La introyección que nos hemos encargado los de vámonos occidentales, a otro lado, blanquitos, a los indígenas campesinos, de que el progreso está de este lado y de que lo chingón está de este lado. A mí se me hace lo más revolucionario, no lo más que he escuchado, pero muy revolucionario, claro, que un cuate te diga, tenemos más ventaja los que somos campesinos, ¿no? Y que se lo crea además, porque generalmente, ¿no? Se agachonan, ¿no? Entonces ese fue un gran descubrimiento, ¿no? O también las mujeres que pareciera que son, ¿no? Que tampoco le entraron a la política, pero por ejemplo una de ellas fue maestra 20 años en una escuela en el Parque San Rafael y bien comprometida. Entonces, que tuve que ir para corroborar muchas cosas, pues me di una vuelta al Archivo General de la Nación. Me estabas contando. Ya Zósimo Camacho de Contralínea había consultado el fondo de la Dirección Federal de Seguridad, en donde él ya había dicho que había un espionaje sistemático a los normalistas rurales. Y entonces pasé y había un chavo y yo vi una hoja de que estaba el chavo, ¿no? Y que decía, Echeverría acusa a estudiantes de comunistas. Y yo decía, eso quiero yo, eso. Y le pregunté al chavo, oye, es el Fondo de Investigaciones Políticas y Sociales. Bueno, voy al fondo. Si ustedes creen que nos espían, olvídense de todo, olvídense de lo poquito que creen. Hubo un tiempo en que había 2 oficinas de inteligencia en este país, las dobletearon. Estaba la Dirección Federal de Seguridad y el Departamento de Investigaciones Políticas y Sociales. Entonces, yo tuve acceso a este fondo. No, bueno, y yo pude no sé si ahorita tengo una en el celular. Yo pude nada más tomar fotos de Atequiza, porque traigo como 800 fotos de todos los... Entonces, los informes son impresionantes. Tienen un formato perfecto: Secretaría de Gobernación, Instituto de Investigaciones Políticas y Asunto, situación de Atequiza. En estos momentos la Escuela Normal Rural de Atequiza se encuentra en completa calma, pero entraron 3 personas que no hemos podido identificar y que llegaron en un vehículo tal y tal. Reunión secreta entre los dirigentes de la Normal Rural de Atequiza y la Normal Rural de Tilipetío. Se trataron tales y tales asuntos, y tales y tales asuntos, y tales y tales asuntos. Marcha en México de todas las normales rurales. Ya 10-15, ya llegó el camión de número tal y tal con los estudiantes de Cañada Honda, son 45. 10:45, ya llegó 3 camiones más provenientes de tal número, provenientes de tal lugar, ya todo tal. 11:15 ya son como 800 los que están concentrados en 11:45, ya el contingente llega a 3,000. Cabe mencionar que además de las cobijas traen 2,000 tortas. Te puedo pasar uno, ahorita vemos si hay uno para que lo pongas ahí y veas, porque es impresionante. Detalle. No, yo te puedo decir que lo que más me impresionó es decir, es imposible con lo que yo estoy viendo. Y yo nomás revisé del 60 y tantos al 82. Es imposible que con esa tecnología que había en ese momento, que ahora no supieran exactamente en qué momento y en dónde iban los 43. Tenían dentro de el departamento de análisis. Y entonces, o sea, que son ahí entre ellos mismos, como ellos mismos los han dicho, como sabemos, ¿no? Porque es tal el detalle que solo puede ser desde adentro. No, sí, como yo les pongo, o sea, no es espionaje, es etnografía lo que hacen ellos.
etnografía, porque para tener ese grado de tienes que etnografía, estar adentro, participar, observación participante. Oye, Margarita, y entonces con todo este gran panorama que tienes de información frente de ti sobre Tequiza, tus colaboradores informantes para tu tesis, y a 4 años de la conmemoración de la desaparición forzada de 43 estudiantes el 26 de septiembre, ¿tú cómo miras qué es lo que va a seguir con el tema de las normales rurales? Y sobre todo también, si pudieras opinar, quizá no evaluar, solo opinar, si la participación de Atequiza en todas estas acciones que por lo menos se han hecho aquí, ¿no?, de manera conmemorativa, y que han significado mucho. Ya los veíamos en la calle desde las manifestaciones más recientes contra la reforma educativa, ¿no? Ahí estaban siempre, los veíamos. Pero ¿tú opinarías que se ha ido diluyendo, que sí hay una serie de acciones desde el gobierno que los han seguido asfixiando más de lo que tradicionalmente han estado asfixiadas las normales rurales? Mira, yo creo que las normales rurales van dentro del paquete de todo lo rural, ¿no? Yo creo que hay y bueno, pues todo este proceso, esta idea de desaparecer no las normales rurales, sino lo rural, ¿no? Y yo creo que van en el paquete, y han ido en el paquete. Hubo un tiempo en el que se decía que había demasiados maestros, ahora que está leyendo, que había exceso de maestros. Es un poco lo mismo que pasa con los doctores. No se van al campo, ¿no? O sea, no se van al campo. Yo creo que debería de haber más normales rurales. Más normales rurales, y obviamente replantear el sentido de las normales rurales, porque el mundo cambia, lo que tú quieras. Pero yo creo que debería de haber más. A Tequiza creo que yo no podría, me parecería muy injusto dar una opinión, porque creo que es muy fácil desde afuera hacerlo, y ahora que me he metido a estudiar, yo veo que muchas cosas pasan y no nos damos cuenta, ¿no? Entre ellos, la FEXME se reúne cada año o más, y como tú has visto, son bastante celosos de su información, no se abren fácilmente. Entonces, eso me lo enseñó mucho José, ¿no? Cuando no sabemos, Margarita, ¿no? Porque a lo mejor aquí te están dando la impresión de que son efectivamente muy sueltos y de que ya no participan, pero tú no sabes lo que realmente está pasando. Entonces eso, para empezar, de que los han tratado de asfixiar, sí. Sí, también te puedo decir que a los que entrevisté era su única opción de estudio. Había un chavo que venía desde Mazatlán, que ya de haber salido, lo entrevisté hace 4 años. Y ese me rompió el corazón. Él, su anhelo era estudiar paleontología. Y nunca, o sea, sus papás no iba a ser posible. No podía. Y entonces pues entró ahora sí que como por lo único que pudieron fue meterlo a la normal rural. Y estaba encantado, feliz, ya mi familia y todo. Pero yo en ese momento me quebré y dije, pues sí, la sociedad por la que luchan estos muchachos, porque ellos se declaran socialistas y es una sociedad, y se lo dijimos, en la que él hubiera podido estudiar paleontología. Claro. ¿No? O sea, que qué chido que está en la normal rural y que pudo estudiar en la normal rural y que está muy contento. Pero la sociedad ideal es una sociedad en la que este muchacho de Mazatlán, de donde venga, hubiera tenido la posibilidad de estudiar paleontología. ¡Vayan bien! Los que están allá, compas, los que están allá no hacen nada. Pero ¿quién tiene la culpa? La tenemos nosotros, porque nosotros los ponemos. Es hora de despertar, sociedad. Es hora de hacer valer los derechos que tanto nos han costado. Esta escuela, la escuela normal, rural Miguel Hidalgo
muchas otras escuelas del país.